En RTVC, conversemos de actualidad. Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Colombia está viviendo una situación inédita de altísimas temperaturas. En algunas regiones del país se ha llegado a 45 grados centígrados. En Bogotá se ha estado entre 23 y 24 grados centígrados en las tardes, pero en la madrugada se ha llegado a 1 grado centígrado. El déficit de lluvias está alrededor del 65%. Las recomendaciones son en todo sentido, hasta algo que nunca se había visto, como el Ministerio de Salud recomendándole a los colombianos que no se embaracen durante este semestre mientras pasa esta situación de emergencia, para que no se propicie la adquisición de enfermedades precisamente generadas por la ola de calor. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto tiene un nombre, que es el niño, pero ¿será el niño el único responsable? Es lo que vamos a hablar con el director del IDEAM, Omar Franco. Bienvenido a estos días de calor que para usted y para todos los colombianos ya no son tan buenas como era de esperarse. Bueno, muchas gracias por la invitación, Darío Fernando, y pues un placer estar aquí en este programa y pues para hablar y conversar sobre lo que está pasando en el país con los efectos de un fenómeno, el Niño, que sin lugar a dudas es uno de los más fuertes que ha sentido el país en los últimos 50 años y que pues todos los colombianos estamos registrando claramente sus efectos y sus impactos. Bueno, ¿por qué llegamos a esta situación? ¿Fue un niño más grave, más grande de lo común, si es que se puede medir así, o es que encontró una situación más propicia para multiplicarse? Pues este es un fenómeno natural, empezar por allí, de variabilidad climática que tiene su propia condición, su propia evolución y por consiguiente, lo que se ha venido haciendo dentro de este proceso, Darío Fernando, es un monitoreo permanente por parte de las agencias internacionales. Empezamos desde el año 2014, las agencias meteorológicas a señalar la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno del Niño sobre octubre del 2014, en donde existía un 85% de que se diera su fase de inicio. Perdón, ¿octubre del 2014 sí, o del 2015? No, 2014. Ya. Nosotros empezamos a anunciar el fenómeno del Niño en mayo del 2014, diciéndole al país, como todas las agencias internacionales lo venían anunciando, de que había una probabilidad de que el fenómeno se desarrollara. Efectivamente, en el mes de octubre, esta condición del 2014 empieza a consolidarse y, desde luego, la mayoría de los pronósticos señalaban que el fenómeno venía en condiciones débiles. Y así mismo se reportó y de alguna manera se evidenció. Y solamente después de 5 meses de tener inclusive las temperaturas por encima de 0.5 grados centígrados, que es el indicador que uno mide en la cuenca del Pacífico, durante esos 5 meses logramos ya en marzo del 2015 anunciarle al país la presencia de un fenómeno del Niño de características débiles. Este comportamiento vino en esa condición de debilidad más o menos hasta el mes de junio, en donde rápidamente creció su intensidad calórica, aumentó su temperatura y se convirtió en un niño moderado. Allí todas las agencias internacionales y todos los expertos meteorólogos de los institutos encargados del tema empezaron a señalar que allí iba a tener una condición de estabilidad y pues no teníamos previsto que de alguna manera en el mes de agosto ascendiera del 2015 a un niño fuerte. ¿Y ese tipo de situaciones son normales, que se crea al comienzo que es débil, luego que se crea que va a ser moderado y luego fuerte? Y no es responsabilidad de quien pronostica. No, porque allí obviamente lo que uno hace es seguir las tendencias de la temperatura y la evolución, la estadística, los modelos meteorológicos, que son modelos numéricos de todas las agencias. Aquí el IDEAM no está solo en esto, nosotros trabajamos con la Organización Meteorológica Mundial, con los norteamericanos, con la NOAA de los Estados Unidos, con el Servicio Australiano de Meteorología, con los japoneses, con el Servicio Europeo, el CIFEN del Centro de Investigaciones del Fenómeno del Niño. Entonces, en agosto ya consideraron que era un niño fuerte. Un niño fuerte, ¿y solo ahí hubo preocupación Ahí está, y me parece muy buena la pregunta en la medida en que el niño fuerte ya denotaba una tendencia, un comportamiento de crecimiento de su temperatura, y cuando se consolida de esa manera, pues nosotros le estábamos advirtiendo al país que íbamos a tener unos efectos y cuándo y en qué momento podíamos llegar a tenerlos, entendiendo que el niño tiene 4 fases: una fase de inicio, una fase de desarrollo, una fase de madurez y una fase de debilitamiento. Cuando nosotros establecimos y declaramos el fenómeno del Niño en agosto fuerte, entendíamos y le señalamos al país que íbamos a tener la fase de madurez sobre esta época del año, diciembre, enero,
y allí íbamos a tener la máxima intensidad del fenómeno. Y quiero no dejar allí una duda al respecto, es en que todo el proceso de evolución y monitoreo del niño siempre estuvo anunciado, pedagógicamente mostrado, señalándoles qué era lo que pasaba, y pues obviamente... ¿Cómo reaccionó el país en ese momento? El país en su momento con mucho escepticismo realmente, porque nos encontramos con épocas de lluvias que el país tiene normalmente, y tuvimos las lluvias de abril y mayo del año pasado, en donde la gente subestimó, por supuesto, la declaratoria del mismo fenómeno del niño. Pero, por ejemplo, en agosto, octubre, septiembre, octubre... Y ya cuando llegamos a la fase de mayor intensidad o cuando lo declaramos fuerte, en agosto, septiembre, empezó el país a sentir los embates reales del fenómeno del niño, porque fueron el agosto y septiembre más seco de los últimos años. Fue impresionante la ola de calor que tuvimos allí y se estaba empezando ya a mostrar la tendencia. Nos cruzamos en ese periodo con octubre y noviembre, que son épocas de lluvia realmente, históricamente para el país el mes de octubre y noviembre llueve más que en cualquier época del año, y pues obviamente la gente vio llover y empezó otra vez a decir, pero ¿cuál niño si es que está lloviendo? Entonces nosotros advertíamos con toda seriedad que independientemente de la lluvia presente, se venía acumulando un déficit de precipitaciones que podía poner en alto riesgo al país más adelante. Y efectivamente, cuando nosotros hacemos el balance de las lluvias en el mes de octubre, tuvimos un déficit del 63%. O del 65%, en el mes de noviembre fue del 35% y en el mes de diciembre del 70%. Peor que ahora. Peor que hoy lo que tenemos. Entonces, cuando hace uno el balance general desde el mes de junio del año pasado a diciembre, el país soportó un déficit de precipitaciones del 65%. ¿Y cuánto es un normal de déficit de precipitaciones? Pues en épocas normales tenemos lluvias fuertes y tenemos los ríos en Pero por ejemplo, en una época de verano normal, un déficit de No, lluvias. pues en verano tenemos un déficit del 30, del 35%, inclusive un poco más si tuvimos un verano intenso, una condición de menos lluvias intensa, pero sí, por supuesto, sí es claro aquí que el déficit es lo que realmente impactó y terminó la gente cogiéndola por sorpresa todavía, pues, de verdad por sorpresa nuestra, porque nosotros todos los meses y todo el tiempo los medios informando, está llegando, llegó el niño, llegó fuerte, pero la gente mismo veía llover y no creyó. Pero bueno, eso ya pasó y yo creo que finalmente estamos ya inmersos en la fase de madurez del fenómeno, Darío Fernando. El país está soportando su mayor intensidad. Hablemos de esa fotografía actual. Y la fotografía es un déficit de precipitación importante. Los niveles de los ríos históricamente por debajo de los registros que tenía el instituto, inclusive déficits absolutos. El Magdalena atravesándose a pie, el Cauca a la altura de la Virginia de la misma manera, el reflejo de las precipitaciones o de los cauces o de los caudales que llegan a los ríos principales como el Cauca y el Magdalena muy deficitarios, las temperaturas de 45 grados hacia abajo en ciudades intermedias como Natagaima, Tolima, en Puerto Salgar, en todas las ciudades del Valle del Magdalena y del Cauca, temperaturas no antes registradas, en la costa Caribe por supuesto también, con 3-4 grados por encima de los promedios históricos. Ese es el reflejo de la fase más intensa del Niño. Y por supuesto aquí quiero simplemente empezar por señalar como una potencial conclusión de esta conversación es que Colombia tiene que empezar a hacer un juicio o una responsabilidad asociada a la prevención, digo yo. Muy bien, vamos a llegar a ese punto, doctor Omar Franco, pero antes quiero que la gente y que usted nos aclare lo siguiente. El fenómeno del Niño llega más fuerte en esta temporada de lo que ha sido habitual, pero encuentra un país muy vulnerable, un país vulnerable por el tratamiento que ha tenido de sus aguas, de sus cuencas hidrográficas, por la deforestación, por múltiples razones. Eso es lo que hace que sea peor la sensación en este momento, la situación en este momento. Sí, y ese es un diagnóstico muy claro, porque realmente cuando uno ve ya al país como lo está pasando en este momento, uno siente que somos un país altamente vulnerable a la variabilidad climática. Lo volvimos vulnerable. Lo volvimos vulnerable con el pasar de los años. Y es aquí donde yo quisiera resaltar un poco el ejercicio que se ha venido dando desde el instituto con las investigaciones que hemos estado entregándole a Colombia. Darío Fernando, nosotros el año pasado le entregamos al país los escenarios de cambio climático, por ejemplo, Colombia 2011-2100. ¿Y el Estudio Nacional del Agua? El Estudio Nacional del Agua 2014, que le entregamos a Colombia el panorama del agua en Colombia, cómo lo vemos nosotros. Y allí el país tiene que empezar a verse de alguna forma claro cómo la oferta hídrica ha venido siendo
de alguna manera presionada al punto en que ya no hay fuentes naturales que soportan la demanda que se requiere. Hay regiones del país que inclusive la demanda de los usuarios del agua sobrepasan la oferta natural. Y esa ha sido una condición que ha venido creciendo con el pasar de los años y cuando llegamos a un fenómeno natural como este, por supuesto nos vamos a ver golpeados. El problema del agua en Colombia es un problema que amerita un diálogo nacional, un diálogo serio, responsable, porque nos podemos aproximar a unos conflictos asociados al uso del agua de manera importante en Colombia. Si no hacemos un diálogo serio, responsable, técnico además, sobre el uso y el manejo del agua en Colombia. Ya hay escenarios del país en los que unos agricultores le roban el agua al otro, los que están más arriba de la cuenca. Eso es lo que está pasando y fíjese que hoy ante la crisis del agua que tenemos ya hay agricultores que hacen tambres, diques. ¿Por qué? Porque mucho de lo que sucede con este tema es que la gente no conjuga algo que es muy importante y quiero de una vez dejarlo aquí en este programa. Uno, históricamente en el país, como fuimos educados en función de la abundancia del agua, sí, lo último que se pensaba era hídrica. En el agua. Sí. ¿Sí? Entonces, infraestructura y potencialmente agua, agricultura y potencialmente agua, acueductos o acueductos veredales, rurales y luego agua. Paradójicamente, eso con el pasar de los años se ha venido dando cuenta que no era el camino de la planificación estratégica del uso del agua. La invitación, ¿cuál es hoy? Es que ante esa vulnerabilidad asociada al recurso hídrico en Colombia, nosotros tenemos que empezar a conjugar las cosas al revés. Es agua y agricultura. Claro, el plan de desarrollo agrícola tiene que ser replanteado en función de eso. Si tenemos disponibilidad Lo mismo hídrica. los planes mineros. Si, por Todo. ejemplo, en este momento se justificará hacer extracción minera en páramos, cuando ejemplo. tengo entendido que el 70% de los colombianos toma el agua de las montañas. Es correcto. Y allí es donde yo quiero pararme. Es agua y agricultura. Es agua y acueductos. Es agua y desarrollo rural, es agua y infraestructura, es agua y servicios, y así poder realmente desarrollar un país que muy a pesar de lo que nosotros fuimos educados, de la abundancia, de la suficiencia, pues estos fenómenos nos están dando cuenta de que no es así. Y fíjese, yo le voy a poner otro tema ahí, Darío Fernando, es que va a pasar el fenómeno del Niño, y la gente un mes o 2 meses después se olvidó que sufrimos una crisis y que tuvimos un problema. Y potencialmente podemos llegar a tener un fenómeno de olealidad después asociado a una niña o un invierno o una época de más lluvias muy fuerte, y el problema va a ser entonces las inundaciones, los deslizamientos, y cada vez que hay un fenómeno como este, entonces nos acordamos de lo fundamental, de lo estratégico. El gobierno ha venido haciendo una tarea muy importante desde el Ministerio de Ambiente, diseñando los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, que son los documentos técnicos que persiguen básicamente la ordenación del territorio, si se quiere, en función del recurso hídrico, incorporando las variables de riesgo allí para que las ¿Pero poblaciones... esos documentos sí se vuelven realidad? Pues el deber ser es que esos documentos sean adoptados en los planes de ordenamiento de los municipios, para que los municipios lo conviertan en sus hojas de ruta o puedan su brújula de desarrollo, porque allí están consignados los elementos naturales, lo que está en el territorio, cómo debe plantearse el uso de ese territorio y qué áreas deben conservarse. Porque es que ahora que usted decía, es que la gente no tomó en cuenta, la gente tal cosa, la gente se va a olvidar. Pero la gente son también los funcionarios públicos, son las autoridades, son los agricultores, son los ganaderos, porque aquí se dice esto es culpa del derroche, frenemos el derroche, y es como que, si yo me tomo este vaso de agua, puedo estar creyendo que estoy causando un daño, pero en realidad es más que el derroche, que incluso esto no es solamente culpa del niño, sino culpa del hombre. No, mire, ese planteamiento yo integralmente puedo compartirlo desde la siguiente perspectiva. Lo que ha pasado en Colombia es que hemos sido muy malos administradores de lo que tenemos. Y eso se ve claramente en el territorio. Cuando uno viene del territorio, yo provengo de la región, yo soy boyacense, y uno conoce claramente qué pasa, cuál es la dinámica del uso del recurso en nuestras regiones, y empieza uno a verse cómo de alguna manera la administración del recurso hídrico básicamente no es respetada en función precisamente de los intereses que muchos actores tienen alrededor del agua. Entonces, la mala administración misma del agua en el país, la mala planificación del recurso hídrico es la que hace que nosotros seamos tan vulnerables. Uno no puede seguir pensando en desarrollo
si no piensa en lo fundamental y lo estructural, que es el ordenamiento del recurso hídrico y la administración y planificación eficiente del agua. Allí es donde tenemos que hacer una discusión clara, porque estamos compitiendo, Darío Fernando, en este momento, frente al fenómeno del Niño, se está dando uno cuenta cómo la gente ya está compitiendo por el agua. Y ese problema que se está cocinando allí como una olla express, poco a poco, va a llegar a algún momento en donde vamos a entrar en un conflicto por el agua. Y yo creo que ahí es donde estoy invitando a los colombianos a hacer un diálogo serio, responsable, pero por sobre todo técnico, asociado al recurso hídrico, para poder de alguna manera diseñar el desarrollo de un país como nuestro. Y hay una cosa que me parece que hace daño a ese propósito, es que a raíz de la reunión de cambio climático en París, se cree que son los países desarrollados los que hacen más daño y más provocan cambio climático, y que Colombia realmente no tiene un aporte considerable a ese daño, entonces que por lo tanto en Colombia no hay que tomar medidas de prevención contra el cambio climático. Sí, y miren, nosotros entregamos el año pasado del IDEAM el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que invito a todos los colombianos a consultarlo, está en la página web. Allí encontramos que el país arroja 178 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, que en la masa general puede llegar a ser poco, pero nosotros estamos contribuyendo desde luego al calentamiento, y por supuesto nosotros no estamos fuera del mundo, pues nos vemos afectados por el calentamiento global, pero estamos también aportando. Y por supuesto quienes más aportan en esa emisión de toneladas son el sector de energía, particularmente lo que tiene que ver con transporte y el tema de agricultura. Esas dos condiciones son los que más están aportando al calentamiento en el país, con un renglón muy importante que señalaba la Superintendencia de Servicios, y junto con el Ministerio de Vivienda, todo el tema de rellenos sanitarios está impactando de manera importante la emisión de gases de efecto invernadero, claro, porque inclusive ni siquiera nosotros nos preocupamos qué es lo que arrojamos a las basuras, ni mucho menos cómo las manejamos. Sí. Y el problema no termina siendo mío después de la casa, cuando aquí, obviamente, como usted lo señala, hay responsabilidades de funcionarios públicos, de actores, de la sociedad, pero esto es un problema de corresponsabilidad. El tema del cambio climático es un problema de todos, no es un problema de solamente las instituciones que tenemos la responsabilidad de contarle al país cómo estamos, sino cómo a través de la política pública, de la entidad territorial también, de las corporaciones autónomas regionales, de la sociedad civil, podemos hacer un equipo para contrarrestar esto. Yo creo que ese es un tema de trabajo, de educación. Este Ministerio de Ambiente, en cabeza del ministro Vallejo, ha venido trabajando un tema muy importante de educación ambiental, que creo que es el futuro de muchas de las acciones que podemos emprender nosotros en el tema de conservación ambiental. Y en ese orden de ideas también estamos hablando de la posible escasez de agua, pero se nos olvida que también el cambio climático puede llegar a generar más agua en un momento dado de la que un país puede soportar, es decir, el aumento del nivel de los mares, por ejemplo. Perfecto. Las ciudades costeras. Mire, de acuerdo a los escenarios de cambio climático que Colombia, que el IDEAM le entregó al país el año pasado, encontramos, por ejemplo, que para los próximos 25 años potencialmente Colombia puede incrementar 0.9 grados centígrados su temperatura. En este momento que estamos registrando temperaturas de 1, 2, 3, 4 grados centígrados por encima de lo normal, asociado a un fenómeno de variabilidad climática, el estudio técnico del IDEAM le está dando que el país en los próximos 25 años, por su condición normal, efecto del calentamiento global, puede aumentar 0.9 grados centígrados en zonas como en Boyacá, como en Cundinamarca. Entonces pasaríamos de temperaturas promedios de 17 grados aquí, o de 18 inclusive, o 15 grados en zonas frías, a tener 16 grados centígrados fácilmente. Y si llega un niño, entonces pues aumentaría, 4, claro. Y obviamente frente a eso, el impacto que tiene 1 grado centígrado más en la biodiversidad es grandísimo. En el agua, en los ecosistemas de bosque, en los páramos, eso podría poner en alto riesgo, y por eso yo puedo soñar y decir, perdón, ser apocalíptico con lo que estoy diciendo aquí. No, son los estudios técnicos con las probabilidades que tenemos, las modelaciones que hacemos, los que nos señalan la probabilidad de que eso puede llegar a pasar. Luego un país como el nuestro, que tiene ese documento que se convierte en la hoja de ruta del desarrollo de Colombia, que son los escenarios de cambio climático, debe empezar a incorporar en sus elementos sectoriales esa modelación. ¿Qué pasaría, Darío Fernando, si en el eje cafetero, como muestra ese documento, aumentan las precipitaciones y aumenta la temperatura? La pregunta es, ¿nuestro sistema de producción cafetera está adaptada potencialmente a esas nuevas condiciones climáticas? Tal vez no. Entonces lo que habría que hacer aquí es que Corpoica, el CIA, las instituciones científicas asociadas a la agricultura empiecen a trabajar variedades que se adapten a esa nueva condición y potencialmente vayamos preparando el país.
El estudio nos dice que a 2100 Colombia potencialmente puede llegar a tener 2 grados centígrados más de temperatura en cada una de sus regiones. Entonces pongamos Riohacha, con 2 grados más fuera de lo que está pasando ahora, o Santa Marta, o Cartagena, o Barranquilla. Ese estudio debería ser para todos los gobernantes un documento que le permita hacer un proceso de planeación efectiva de su territorio con planes de adaptación, con planes de mitigación, reduciendo la vulnerabilidad, todo el aumento del mar, como usted lo señala. Vamos a tener áreas totalmente erosionadas y de hecho el país lo está viviendo. La erosión costera es algo bastante preocupante. Hay que ir a Puerto Colombia a ver cómo se encuentra esa población afectada. Y pues obviamente, más que alarmista, lo que quiero es alertar al país en que hay documentos técnicos, científicos que orientan acciones y que esas acciones están allí para tomar decisiones, que puede ser a 1000 años, pero permítame, a 100 años, pero eso no quiere decir que no empecemos ya. Antes de que se nos pase, lo que significa el aumento de la temperatura en biodiversidad, también lo que significa en enfermedades, y es a más calor, más zancudos en más partes del país, por ejemplo, o más nuevas especies. Porque es que yo por lo menos he advertido que el IDEAM es una institución que es más que un pronóstico, y espere que me disculpe por hablar institucionalmente, sí. Pero nosotros somos la institución técnica que hemos arrojado estudios junto con el Servicio Nacional de Salud, por ejemplo. El Estudio Nacional del Agua trabajamos con ellos y le mostramos obviamente con el Ministerio de Salud que el instituto puede dar inclusive esos insumos para tomar política pública asociada a enfermedades tropicales, todo lo que tiene que ver con los dengues, el chikungunya, el Zika, todo eso está mezclado con temperaturas, mezclados con condiciones climáticas. No hay un sector y no puede haber un sector en Colombia que planifique su producción o su sistema sectorial sin información climática. Eso ya no puede volver a pasar, Darío Fernando. Yo creo que todos los sectores productivos, el tema de salud pública, sí, sin clima y tiempo, no debería seguir planificando su sector si no tiene en cuenta esas variables. Bueno, agricultura, transporte, fluvial, minería, todos. Yo hago una invitación hoy a todos los colombianos, a todos los sectores productivos, a trabajar de la mano del IDEAM y que nos acompañen en mejorar y aumentar nuestra capacidad científica porque el país lo necesita. Todos los países europeos trabajan claramente con investigaciones, con técnicos y con científicos que permitan dar resultados eficientes. Y hablemos, está terminando enero, hablemos de este final de enero y de estos próximos meses, si según el pronóstico vamos con Niño intenso hasta abril. Entonces, estamos en una situación difícil. ¿Qué va a pasar en estos 2 meses que vienen? Bueno, nos hace falta la etapa, como se lo decía hace un rato, tenemos la fase de inicio, desarrollo y madurez. Esa fase de madurez del Niño, que es la de máxima intensidad, está prevista de acuerdo a todas las agencias internacionales, también con el IDEAM, que está prevista empiece a declinar, entrar en su fase de debilitamiento hasta el mes de marzo. Febrero, o finales de marzo, a partir del mes de marzo podemos inclusive se puede registrar un poco un debilitamiento sobre febrero, empezar a bajar un poco su intensidad. En marzo pues todavía la probabilidad es muy alta de permanencia del fenómeno, pero ya sobre el mes de abril empieza una tendencia mucho más. Pero nos quedan unas semanas de febrero y esta última de enero. Muy fuertes, inclusive volvemos a insistir, independientemente que veamos algunas lluvias, lo que aquí no puede pasar es que si llueve, inmediatamente todo el mundo se pregunte ¿cuál Niño? Y otra vez el reclamo de que le dan fallo. ¿Usted recomendaría en esta semana racionar? Yo recomendaría claramente hacer un uso racional del agua y programarse a sí mismo unas fases de racionamiento. Pero eso no es solo dejárselo a los ciudadanos. No, yo estoy diciendo, es que aquí el tema no solamente somos nosotros, son empresas, son acueductos. Fíjese que hay ciudades en el país que están empezando a implementar un autorracionamiento por horas, bache, o horas que de alguna manera ya la gente no usa, a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, de pronto bajar un poco la presión. Es hacer una autorregulación. Todos los sectores productivos, todos los actores de la sociedad. Yo no estoy simplemente trasladando una responsabilidad al ciudadano, no. Porque, por supuesto, si uno va al balance de la demanda del recurso hídrico que está en el Estudio Nacional del Agua, los sectores que más consumen energía, más agua en el país, es el sector agrícola y el sector pecuario, sumado al sector de energía. ¿Usted recomendaría que en energía se racionara también? Yo recomendaría que siguiéramos trabajando en función de ahorrar al máximo la energía, porque los embalses no están en las condiciones más eficientes posibles, porque pues obviamente el aporte hídrico no ha sido suficiente. El Ministerio de Minas ha señalado, Darío Fernando, que no hay racionamiento, que no va a haber
y que con lo que tenemos vamos a soportar la fase más intensa. Todo el mundo está planificándose para que en abril empiece a llover. Sí. La noticia un poco pesimista de mi parte, que pues puede ser de esa manera interpretada, es que esas lluvias que van a llegar en abril y mayo, pues vienen un poco castigadas y van a venir más deficitarias por la misma presencia del fenómeno. Las cuencas se demoran un tiempo Obviamente en recuperarse. las cuencas se van a demorar en recuperar, pero esa agua igual va a ayudar a recuperar un poco los niveles y podemos llegar a sobrepasar esa condición. Pero si aquí no sumamos esfuerzos todos y de manera solidaria, Darío Fernando, a ahorrar energía, pues vamos a tener dificultades. Fíjese que el país habló de ahorro de energía y en diciembre desafortunadamente se disparó el consumo de energía en 5.3, algo que reportó el sector, que es de verdad preocupante. Pero en este tema, si no trabajamos todos, vuelvo e insisto, yo no estoy trasladando solamente un mensaje a los ciudadanos, estoy trasladando un mensaje a todos los sectores productivos, integralmente a la sociedad colombiana, a que todos debemos ahorrar agua y energía, pero por sobre todo invitar a los colombianos a que no solamente hoy, sino todo lo que viene frente a los recursos naturales del país. Yo quiero invitar a los colombianos precisamente a que vean este video que realizó el IDEAM, que hasta ahora solo ha tenido difusión en las redes sociales, muy buena difusión por cierto, pero no en televisión masiva. Es un gran trabajo didáctico que ha hecho IDEAM y lo compartimos hoy con ustedes por primera vez en televisión. Después regresamos en unos minuticos para despedirnos. El fenómeno El Niño es un fenómeno de variabilidad climática, no de cambio climático. Recordemos que el cambio climático está asociado a una variación en la temperatura que es permanente y que requirió de décadas de registros climáticos para ser verificado. Mientras tanto, la variabilidad climática ha estado y estará siempre con nosotros y hace referencia a un comportamiento anormal del clima que puede presentarse con cierta frecuencia, pero es temporal y transitorio. Este es el caso de un fenómeno como el Niño, que se caracteriza por un calentamiento inusual de las aguas del Pacífico ecuatorial, o la Niña, que se manifiesta de forma opuesta, con un enfriamiento irregular de las mismas aguas. En circunstancias normales, los vientos alisios circulan de oriente a occidente, manteniendo las aguas cálidas en el Pacífico occidental y las aguas frescas en el Pacífico oriental. Esto produce lluvias en el Pacífico occidental y tiempo seco en el Pacífico oriental. Pero durante el Niño, los vientos alisios pierden su fuerza y las aguas cálidas se estancan en las costas del oriente, disparando una serie de efectos en la atmósfera y en el océano. El principal indicador para determinar el Niño es que la temperatura de las aguas en el Océano Pacífico tropical se mantenga al menos 0.5 grados Celsius por encima de los promedios normales. Por esta razón, y gracias a los estudios e información emitidos por agencias gubernamentales a nivel internacional, el IDEAM declara que un fenómeno, el Niño, se ha consolidado cuando las condiciones de aumento de la temperatura superficial del mar y la disminución de los vientos alisios se mantiene durante 5 meses continuos. Colombia es un país tropical que por su posición geográfica no tiene estaciones, sino temporadas de más lluvias o menos lluvias. Precisamente por esa condición en Colombia, las consecuencias de un fenómeno de variabilidad climática presentan unas características muy particulares, diferentes a la mayoría de territorios del continente. Por esto, ante la presencia de un fenómeno, el Niño en las costas de Perú, Ecuador y Chile, se forman nubes y se presentan precipitaciones, mientras que en Colombia cambia la circulación de los vientos que desplazan la nubosidad, disminuyendo las probabilidades de lluvia, principalmente en las regiones andina y Caribe. Estas condiciones afectan los niveles de los ríos, por lo que hay menos agua disponible para el consumo humano y la producción sectorial. Resecan los territorios, aumentando la probabilidad de incendios en la cobertura vegetal y favorecen las condiciones para la propagación de enfermedades como el chikungunya y el dengue. Aunque sus efectos no se sienten con tanta intensidad durante la temporada de más lluvias del país, pues no implica sequía total, es de vital importancia prepararse para la temporada de menos lluvias de final e inicio de año, cuando el fenómeno se hace sentir con más fuerza. De ahí la necesidad de generar conciencia sobre el uso racional del agua y la energía, así como atender las recomendaciones de las entidades de control para prevenir enfermedades e incendios forestales. La función del IDEAM es producir información científica y técnica para advertir a los diferentes sectores y a la comunidad sobre las implicaciones y posibles afectaciones de este fenómeno para que puedan tomar decisiones oportunas y pertinentes. Muy explicativo y muy claro este video, doctor Omar Franco.
Mi reconocimiento por haberlo realizado y ojalá tenga mucha más difusión. Una pregunta final, ¿en estos próximos días la temperatura va a subir? Va a continuar la condición de temperaturas altas. Y eso va a depender un poco del tema de la nubosidad, de la atmósfera, de los cambios que podemos tener sobre el mes de febrero por condiciones propias de lo que significa los febreros, que son un poco más cubiertos, pero no descartamos que tengamos temperaturas por encima de los promedios históricos en el mes de febrero, podemos tenerlas. Muchas gracias al director del IDEAN, muy importante tener en cuenta toda esta información que nos suministra, tener en cuenta que no solamente cuando pase el niño, sino en los próximos años, hay que llevar una conciencia muy clara de lo que significa el manejo del agua y que esto que está pasando no es solamente culpa del niño, sino también culpa del hombre. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que descansen. En RTBC, conversemos de actualidad.